Du français dans les autres langues, ça marche? Traducción ya está iniciada. La traducción ya ocurre entre francés a los otros idiomas. Escuchan la traducción. Por favor, díganle a Fabián si podemos empezar, ¿ok? On avait souhaité que ce Bien, CI puisse être consacré au esta progrès sesión está consagrada du a FSN. hablar de la progresión del Foro Social en Nepal. Ese va a ser un punto. Por lo tanto, si los compañeros del Foro Social y del Comité de Organización de Nepal pueden hacernos sus comentarios a ese respecto. Tenemos 1 hora y media solamente con los intérpretes, por lo tanto, les proponemos que nosotros hablemos sobre puntos diferentes de la solidaridad en 40 minutos y después tratemos el tema financiero también en diferentes puntos. Y antes también vamos a hablar sobre la comunicación para poder concluir esos 3 puntos que proponemos. Y vamos a empezar entonces tratando del tema de la solidaridad y también vamos a darles la palabra a los amigos, a los compañeros y compañeras de Nepal para que el comité de organización nos pueda comentar sobre lo que piensa. También puede ser Nekra o Om, quien podría. Okay, thank you. About the situation. Thank you, Fabian. Can I start? Okay, you I'm can. Nitra. Okay, Nitra. Okay, thank you. Thank you, Fabian. Good morning, good afternoon, and good evening. Nepal, we have just arrived here at home after our Nepal Organizing Committee meeting. And Nepal Organizing, the update is Nepal Organizing Committee has shared the basic information of WSF, the brochure and call for NOC, call from NOC, okay, call for the participation from Nepal Organizing Committee. And we have received feedbacks, comments, and then also some inputs to our brochure and call from IC and from different facilitation committees, member of the facilitation committee, IC facilitation committees. And today we have decided that we will Nós decidimos que nós vamos hoje incorporar algumas informações que vão chegar amanhã. Não está tudo ainda no documento. Com relação à chamada também, não foi editado. Desculpe, não consigo entendê-lo bem. Temos também uma chamada do NOC. Isto é um ponto. Já fizemos a atualização do website, ele está pronto. E também começamos a fazer a organização dos indivíduos, da logística. Temos mais de 100 organizações que já se inscreveram ou que estão no processo de se inscrever. Todas as organizações e os movimentos estão nesse processo de organização, nesse processo de se inscreverem. Nós teremos uma reunião formal, uma conferência no dia 4 de outubro, na próxima semana. Estamos convidando em caráter presencial nossos amigos do Nepal e online, alguns membros da África, da Europa e também da Ásia.
nós vamos organizar o programa da conferência com relação à informação, à disseminação da informação. Nós faremos uma observação de 2 ou 3 minutos e depois vamos mostrar o nosso programa. E falaremos sobre tudo que já concordamos. Vamos então convidar todos os movimentos a se engajarem, a participar. Então teremos os 3 continentes, um deles é a Austrália e o outro a Norte América. Ontem nós discutimos algo, foi os comitês de facilitação e de comunicação. Nós queremos que essa liderança da informação da América Latina e da América do Norte e da Austrália. Então, o NLC vai apoiar isto. Então, no dia 4 de outubro, eles vão participar, o pessoal do Nepal vai participar em pessoa e os outros continentes online. Estamos ainda organizando o calendário. Então, teremos este lançamento continental na Europa, na Ásia, nas Américas. Esta é a nossa atualização vindo do Comitê de Organização do Nepal. Muito obrigada. Se vocês tiverem algumas perguntas, nós poderemos explicar melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Netra. C'est pas dramatique, mais voilà. Il n'en reste pas moins que donc Netra nous a fait part des prochaines initiatives. Je propose que... Y propongo que si pudiéramos reaccionar a las propuestas de Netra, podremos continuar. Y luego vamos a hablar del punto sobre solidaridad, o sea, la movilización, y tendremos la interpretación, vamos a hablar de la interpretación y también de la solidaridad con Marruecos. Vamos a hablar sobre la movilización y cuál es su reacción sobre lo que Netra acaba de decirnos. Está la palabra con ustedes. Fábia. Verita. Eu queria perguntar se podemos colocar a questão da convocatória para o Fórum Parlamentar, agora essa questão para o Comitê Nepalês, porque não sabemos com quem dialogar para termos uma convocatória para esse fórum, que possa ser enviada para partidos parlamentares próximos, para que também participem. Seria uma forma de dar apoio também ao processo, mobilizando nesses segmentos, mas não sabemos com quem conversar ainda sobre isso. Então, talvez Netra possa nos dar alguma orientação de como termos uma convocatória do Fórum Parlamentar. Ok, Sheila. Thank you, Sheila. Thank you. Yesterday we have set up a mechanism. Organizamos este mecanismo e nós identificamos uma pessoa focal para o parlamento aqui no Katmandu. Nós desenvolvemos esse conceito e um programa tentativo para os nossos membros do parlamento vão assinar esse documento mais tarde.
E no Uruguai, em Montevidéu, só passando a entender, desculpa. Talvez em alguns dias eles vão assinar esta carta e mandar para os membros do IC. Então, nós vamos organizar os nomes e mandar para os respectivos parlamentares. Já temos alguns parlamentares já envolvidos e temos uma pessoa focal que vai fazer toda essa comunicação. Already Friday. Next week, we will send you the letter without having the name. If you give us the name and then proper address, we'll write the name on the letter. Otherwise, we will send to you also in IC. If you have a focal point to communicate on the parliamentarian and our NOC focal point on the parliamentarian forum and IC parliamentary forum, they will communicate. Thank you. Did you get my We point? have a problem. Acho que Alô? Sheila Sí, agora, não é? yo entendí, gracias Netra, entendí Fabián, había aquí un problema con la interpretación, que Netra dice que están haciendo un diálogo con los parlamentarios de la India y que, bueno, de Nepal y que están en ese proceso todavía. Ok, y en un momento voy a conectarme con otro dispositivo para apoyar al equipo de interpretación con portugués-español para ayudar ahí los relay. Adelante, bueno, Sheila creo que había pedido la palabra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho uma pergunta para o Netra com relação à metodologia. Quando nós vamos fazer convites para organizações, tentando motivá-las a participarem presencialmente da edição no Nepal, muitas vezes a gente ouve, poxa, mas às vezes a gente vai lá, apresenta, né, o que a gente está fazendo aqui para um número muitas vezes pequeno de pessoas e não existe interação, não existe um momento de união, de atividades de convergência, de documentos produzidos, enfim. Eu queria, se o Netra puder nos dar uma informação mais geral do que já está pensado, né? Muitas ideias surgem, mas o que é que está pensado rapidamente, em termos de processo metodológico, né? Tem a atividade inicial, como é que estão já pensadas as atividades, as participações de todos, atividades de convergência, no final, assim, um fio, né? Que a gente possa... como é que, ao fazermos os convites, o que é que a gente pode destacar da metodologia, né, que vai ser desenvolvida no Nepal, que possa motivar as pessoas a, de fato, se deslocarem da América Latina para o Nepal, sabe? O que justifica? Tem muita gente que fala assim, mas se existe possibilidade de participar à distância, eu vou participar à distância. Então, assim, o que é que a gente pode usar como argumento para falar, olha, não, vão ter momentos que vai ser muito importante estar lá presencialmente, sabe? Eu tenho sentido essa dificuldade quando eu tento conversar com algumas organizações. Eu não sei se o Netra pode nos ajudar, me ajudar, enfim. É isso, gente. Obrigada. Merci, Sheila. Obrigado, Sheila. Leo. Obrigada, Sheila. Leo. Eu vou falar em inglês. Duas questões de informação. Você mencionou uma reunião no dia 4 de outubro. Eu entendi, com os representantes de continentes diferentes. A que hora será essa reunião, exatamente? E como poderemos participar desta reunião? Esta é uma primeira pergunta. Em segundo lugar, será que há algum mecanismo no Nepal, algo que possamos distribuir pelo mundo inteiro,
com relação às ações mundiais. Então, nesta reunião será na primeira semana de outubro. Então, haverá muitas atividades que muitas pessoas podem estar interessadas. Se você tiver alguma ideia, nós podemos enviar, mandar um e-mail informando sobre essas atividades. Muito obrigada. Pero necesitamos duas coisas antes: profundizar-nos e saber como vão ocorrer as coisas. Em segundo lugar, ele hace um apelo, chamado que deve ser lançado, e a ideia é validar esse chamado internacional para os comitês de organização de Nepal, e devemos acompanhar para saber se esse chamado pode ser regional ou será mundial. É um chamado que traga propostas, traga reflexões que interessam a todos e em essa situação mundial. Como mobilizar-nos, com que ferramentas hacerlo para que esse encontro del 2024 ocorra. Não sei se Netra ou quem poderia então dar-nos alguns elementos sobre ello. Ou quem sabe, Om. Thank you. Okay, there are three. Okay, one is the two issues. The one is the Sila. She raised the issue of methodology, and then the methodology is now very flexible. People can converse. People can have assembly. People inter-panel. There will be opportunity for inter-panel communications. There will be the chance of the people coming together to make an agora or square of what is called statement, etc. So after having meeting with the methodology committee of the IC Facilitation Committee, and then Asia Pacific Facilitation Committee, and then told from the IC has made a very good comment on the methodology before. So that now every opportunities and then chances, options are available. People can come, people can assemble, people can converge, people can have an inter-panel, people can have panel discussion, and they can come to the panel, okay, inter-panel communication. People can have a... Comunicação entre os painéis. Desculpa, é super difícil de entender o que a intérprete está falando. Então, o programa é bem flexível. Eu gostaria de pedir que vocês olhem na brochura, no panfleto. Então, tentem conceitualizar. Então, tentaremos esclarecer. O NOC vai tentar dar mais clareza. Eu sei que algumas coisas ainda estão difíceis de entender, mas há muita flexibilidade. Our website maybe. Vocês, o nosso website, será que vocês já têm acesso a eles? Estamos tentando traduzi-lo em várias línguas. O comitê está trabalhando nisto. Então, traduziremos o website em várias línguas. Então, estamos passo a passo tentando introduzir mais clareza.
dentro dessa estrutura geral. Estructura de la general. estructura. Launching program. We are in the Leo and other friends. We have at Compañeros, on 4 October next week. We have two slots. We are thinking, planning por lo tanto, globally 2 slots. tenemos dos partes. Is the Africa La primera parte de ellas será sobre África, Europa y Asia. that means Será a las 2 de la tarde, horario de Nepal. AM, Europe, maybe 9, 10 AM. Entonces, estaré en África, That is one. tal vez a las 9 de la mañana en Europa. Latin America and North America people Y en Latinoamérica and people will be y en Norteamérica va a ser medianoche. Entonces ustedes van a estar durmiendo en ese momento. Latin La segunda parte de la reunión North America. será sobre Latinoamérica y Norteamérica. Facilitation colleague comrades. Entonces los colegas de la comunicación We have y de la facilitación pueden tener así una idea Latin America and North America is not decided. There should be decided sobre el Día de Latinoamérica. No está decidido aún. committee member, all these are the IC members. In terms of the program, Por otra parte, me gustaría comentarles que sobre el calendario del programa, 2024, not before. After the nosotros vamos a tener entre 2024, before that, después del Foro Social Mundial, pero antes de ello, where which things are no tendremos idea is happening. de dónde las cosas están ocurriendo. Marrakech está ocurriendo. To Marrakech. Marrakech está ocurriendo ya. Y nosotros vamos a ir a Marrakech, tenemos ese plan. Information or some dialogue there in Marrakech. But we Y don't know también tenemos informaciones sobre Marrakech. mobilization, that kind of opportunities where we can Entonces habrá ese tipo de movilización y de oportunidad we will develop a calendar cuando podamos construir este programa, este proceso del Foro Social Mundial. in North America and Africa. Es solamente para información de ustedes, Have much de las Américas y de África. coming 2 to 3 months. Please help us. Pero no tenemos idea de lo que va a ocurrir dentro de 3 meses. Por favor, ayúdennos y propongan y entreguen esas informaciones. Mándennos los folletos, manden las informaciones necesarias para que así nuestros colegas puedan presentarlo. Gracias. Sou eu? Olá. Bom, Netra, por favor. Hola a todos. Netra, Podemos conversar por favor, ¿podríamos conversar en un colectivo brasileño entonces de CI? como seria a participação. ¿Cómo sería la participación Rose, como seria a con Rosy? ¿Cómo sería la participación entonces de América Latina, de Sudamérica en esta actividad? Pero hay una parte que es la de la mañana. La parte de la tarde, ¿a qué hora sería comparado con el horario brasileño, por ejemplo? Aquí en este momento son las 10:30 de la mañana. Entonces, necesitaríamos pensar en un horario que sea compatible para esa participación de Latinoamérica. Y con seguridad, nosotros que estamos aquí en el comité del colectivo brasileño, vamos a hacer ese debate y aportar entonces para la participación y para la difusión. Thank you, Rita. Yeah, that you have to decide at what time that is comfortable on the second slot. Gracias, Rita. Tendrían que decidir cuál es el horario más cómodo para ustedes para la segunda parte.
Si ustedes quieren hacerlo el día 4 de octubre en Nepal, pueden unirse. Si es de mañana para ustedes y la noche para nosotros, pero si quieren, puede ser otro día, no hay problema. Eso porque, por lo tanto, vamos a apoyarlos en el día de Nepal máximo. Por lo tanto, usted decide, Rita y amigos. Nepal time. Então, pode Ustedes ser deciden la hora o puede ser otro día. Podemos hacerlo ahora Europa o si no, América. África será ahora también, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos hacerlo, pues estamos muy sobre la hora y podríamos pensar mejor en todo caso. Go ahead, please. Poderíamos fazer em duas vezes? Podríamos hacerlo en dos oportunidades, Na semana seguinte. una el 4 y otra la siguiente semana. Rita, si entendí bien, tú deseas que nos reunamos otro día, no siendo el día 4, entonces, para ese encuentro. You can decide the date. We don't have problem. We will support that, but you have to Puedes decidirlo, no tenemos problema. maybe next Tienes que decir qué día será mejor para ustedes. Netra, Gracias, se- Netra. se a interpretação atrapalha quando você Si la vai interpretación te molesta cuando vas a hablar, ponlo en la parte de idiomas cuando hables. El idioma original, allí no vas a escuchar tu interpretación. O sea, no, creo que te estabas escuchando, tal vez era eso lo que estaba pasando. Solo cuando hables, quita la interpretación y pon el idioma original. Por lo general, pienso que es muy importante que se parta del siguiente punto. Saber cómo la interpretación es posible si hay delegaciones de todas partes del mundo. ¿Habrá interpretación? ¿Habrá interpretación en Nepal? Sí, es que Eso está previsto. este punto es importante, como lo señala no. eso, o sea, va Ah, a haber equipo, no. perdón, Netra, va a habrá interpretación, Not habrá Europe, o llevamos a alguien de América para Europe and Africa, maybe English. Africa, English is not okay, yeah. Europe and Asia, English is okay. Europe and Asia and En Europa e Africa. na Ásia, tudo bem. Pero en África no hablamos el inglés. We hope that you will manage. In Europe and in En Europa that English is okay. y en Asia, Okay, no idea. creemos que el inglés está ok. Australia also it is English is okay. Australia. En Australia también el inglés está ok. So in Latin America, you have En Nueva Zelanda también. the Mexico and all also Es solamente entonces to manage and then tenemos otros países, that como por ejemplo en las Américas, next week after the 4 October. But please advise y tal vez la próxima semana después del día 4 de octubre, ustedes pueden informarnos y ayudarnos a explicar cómo puede ocurrir entonces esa interpretación. Mais uma questão. Faremos Un tema más. ¿Vamos a hacer estas actividades en línea o va a haber participación presencial también para este debate por regiones? Participação presencial local. Participación presencial local, quiero decir, ¿ok? El tema es saber si va a ser presencial con la presencia local o si va a haber también un evento híbrido. Ustedes ya saben que hay una decisión híbrida. O sea, existe la posibilidad de tener una conexión vía Internet.
For example, Sí, va a ser una reunión híbrida, va a ser híbrido. Por ejemplo, en Nepal nos vamos a reunir en una sala grande, los participantes de Asia, de África, pero para Europa sería híbrido, sería en línea, por ejemplo. Va a ser híbrido. Obrigada. Gracias. Quisiera también que pudiéramos decidir entre nosotros si en cada continente, todos los que están aquí presentes, la idea de hacer las asambleas o los encuentros de formación y de movilización formarán parte de un trabajo rápido a medio término, y será que las herramientas que tenemos son suficientes. Tenemos que saber eso, porque si no, podemos ayudar a poner en práctica, a implementar ese movimiento internacional y regional, perdón, para poder movilizarse, porque si no, la movilización no se va a lograr si no tenemos las condiciones de hacerlo en todos los continentes. Por ejemplo, en la América Latina, ¿ustedes han previsto hacer una asamblea? O, por ejemplo, nosotros en Europa estamos trabajando sobre ese punto para hacer todo lo concerniente a las acciones de hasta noviembre. Y tenemos, y en todo caso, tenemos las delegaciones que tienen los medios. Tenemos que encontrar los medios financieros para aquellos que no tengan los medios financieros para ir a la reunión. Y tenemos que llevar a las delegaciones, sea de África, de Asia o de América Latina, y poder llevar a las personas hasta hasta esa reunión en Katmandú. Tenemos que ver la movilización. Temos questões relacionadas à mobilização. Los temas relacionados também. a la movilización, Opa, desculpe. ¿puedo hablar? Questões relacionadas com Temas relacionados a la movilización que também é para y que también também é da comunicação. se refieren a la comunicación. Poderíamos Creo que nosotros podríamos podemos tratar disso porque tratar de esos temas porque se refieren al mismo proceso de difusión regional. estratégias que precisam Son estrategias que necesitan ser tratadas y trazadas en conjunto. Voy a reaccionar a ese punto de la solidaridad, de la movilización. Hemos definido 40 minutos para esos puntos. Entonces, si pasamos al próximo punto de las financiero, que ya hemos tratado de alguna manera sobre cómo financiar hoy y cuáles son los problemas financieros que vamos a tener. ¿Nos está preguntando a nosotros sobre eso? No, una pregunta para todos, no solamente para usted. Yo quiero saber cuál es la situación al respecto de las finanzas, cuál es la situación financiera sobre la posibilidad de movilizarse. Necesitamos tener esa movilización sobre los recursos. from NOC perspective, from our perspective, Bien, we can manage hablando sobre nuestras perspectivas, ¿ok? Nosotros estamos logrando hasta el momento manejar ese tema financiero. Estamos aún intentando recaudar
un presupuesto de las organizaciones locales y esperamos que podamos al menos financiar las inscripciones, la inauguración de las asambleas, pero todavía estamos intentando recaudar fondos. Estamos intentando hacerlo para así invitar a todos, a algunos movimientos sociales y miembros del CI a participar en ese tema solidario. Nosotros tenemos nuestra gran propuesta es esa, tener una financiación para el CI, para poder participar con los miembros del CI, pero no hemos tenido mucho éxito en ese tema. Estamos intentándolo aún constantemente. También tenemos algunos meses en ello y esta situación. Entonces, la parte de Nepal, de la organización, todo eso tenemos condiciones de financiar, pero aún estamos en el proceso de llamar a otros aliados. Es eso lo que puedo decirles desde este momento. Nosotros estamos actuando colectivamente y explorando las posibilidades de hacerlo. Entonces, sí, me gustaría tener todos esos movimientos sociales aquí. Yes, I will speak in English. Just two elements. One element which not negligible is the Voy a register. hablarles en inglés. Uno de los elementos que no es elegible es la tasa de inscripción de $45 por cada organización para inscribirse en el sitio web. Si ustedes tienen 400 organizaciones, estas están inscribiéndose tempranamente y pagando esos $45, solo ahí tendremos miles de dólares. Entonces, eso es importante, es una cuota significativa. Entonces, sería muy bueno también poder aclarar lo siguiente. Muchas organizaciones no tienen esperanza de mandar a sus miembros, a sus participantes personalmente. Por lo tanto, hay organizaciones que están haciendo muchas actividades. Hay muchas actividades abiertas para participación en línea. So it would be important to clarify that to invite organization to register. Disculpen, el video de Pierre se está entrecortando. Sería importante poder invitar a las organizaciones a inscribirse. Por ejemplo, en el sitio web, ¿será que es posible aclarar algunos puntos con las organizaciones y con las actividades? ¿Será que es posible que las organizaciones o las personas individualmente puedan demostrar su interés en las actividades que están siendo propuestas? Por medio del sitio web, las personas también puedan demostrar su interés en las actividades. ¿Será que hay esa claridad al respecto? Por más que una organización no pueda venir o que las organizaciones no puedan hacer parte del proceso de forma en línea, entonces sería bueno tener una claridad más sobre este tema. Entonces, que esa inscripción no haga que las personas pensar que es solamente para las personas que están yendo personalmente. Ese mensaje tiene que ser explicado para que las organizaciones sepan que se pueden inscribir aunque no vayan en persona a Katmandú. Eso va a ayudar con la organización. Por lo tanto, quería solamente hacerles esa observación. ¿Será que ustedes están llevando en cuenta el hecho de que algunas de esas organizaciones no van a Katmandú
en persona. ¿Quién más desea hablar? Posso apenas Solamente acrescentar podría añadir algo. que a Puedo pergunta que añadir foi que feita, la pregunta, desculpe, deixa eu trocar aqui. disculpen un instante, por favor. A pergunta que foi feita, La pregunta que se hizo es solamente para Nepal. En realidad es una preocupación con el Consejo Internacional en la sostenibilidad también del proceso. Y ese es un tema que ha sido traído por la Secretaría en cada reunión. Entonces es muy importante que las organizaciones del Consejo piensen sobre ese punto. El otro punto es que no tenemos hasta el momento una comisión de finanzas. En la última reunión de la Secretaría, verificamos la posibilidad de que algunos miembros de la Secretaría inicien esa comisión, pero es muy importante que otros se puedan comprometer también en ese trabajo para poder continuar ese debate. No podemos ser irreales en lo que se refiere a los aportes y tampoco tenemos que dejar de lado el problema que necesita una solución. Quien entre a esta comisión no puede aportar un recurso o hacer la captación, pero sí tiene que ayudar con inteligencia estratégica para pensar en la sostenibilidad del proceso y en este momento, lógicamente, esa sostenibilidad está mucho más dirigida a tornar posibles las actividades necesarias para el Foro de Nepal, pero tiene continuidad después. Entonces necesitamos una comisión de finanzas que pase a trabajar en ese punto, en la búsqueda de esa solución. Eso es muy importante que otras organizaciones sean voluntarias para esa actividad y para los temas y posibilidades que están siendo tratadas por la Secretaría, pero que de nada sirve traerlas aquí si no hay una respuesta inmediata. Es siempre muy delicado tratar esos temas, tanto en recursos como en aportes, como en lo que es una prioridad. Gracias, Rita, por habernos apuntado la situación financiera y la necesidad de reunirnos en una comisión financiera, como se dijo la Secretaría de CI. Yo creo que hoy esta orientación de la Comisión Financiera de CI para que así podamos ver cómo organizar toda esa solidaridad, que es una solidaridad internacional. Bien. ¿Quieres decir algo, por favor? No. Sí, me gustaría decir algo al respecto del papel del secretariado del CI. Hablar sobre la Secretaría de CI. No estamos hablando solamente de la financiación. No estamos solamente hablando sobre el FSM en Nepal. Nos estamos refiriendo aquí también sobre los participantes que quieren venir a Katmandú y participar en el FSM en el 2024. También nos estamos refiriendo, creo que no estamos en el punto que nos gustaría estar. Y por lo tanto, nosotros estamos realizando. Disculpen, el micrófono de él está muy bajo. ¿Cuál es la práctica y la metodología para recaudar fondos que se ha aplicado
por la Secretaría de la CEI en el pasado, anteriormente. Eso sería muy útil saberlo. Por otro lado, también nosotros queremos la participación de todos en el FSM de Nepal. No queremos que ellos dejen de venir por una falta de fondos, por una falta de financiación. Entonces necesitamos hacer estudios para poder recaudar dinero necesario para ello. En otras palabras, necesitamos hacer una movilización en el mundo para que todos los que quieran venir y participar puedan hacerlo en persona. Gracias. Bien, creo que no ha habido traducción, entonces comprendí más o menos lo que dijo Om, pero Rosy ha entendido todo y cuando ella tome la palabra lo dirá. Te dejo la palabra, Rosy. Gracias, Fabián. Sí, bueno, lo que estaba diciendo Om es que ellos están preguntando al secretariado cómo se han hecho antes unas gestiones financieras. Lo que yo quería comentar justamente al respecto son varias cosas que hemos hecho. Por un lado, como saben, fuimos parte del comité organizador como SEAL y como parte del Grupo Facilitador Mexicano del Foro Social Mundial, fue elaborar proyectos presentados a agencias de cooperación que sabemos que han financiado históricamente al foro. Uno de ellos es PAN para el Mundo. Nos parece que los compañeros de Nepal tendrían que ponerse en contacto, o por ejemplo Suchoban, que está en el chat del CI, ponerse en contacto con Francisco Marí de PPM. Si no tienen el contacto, se lo pasamos a el correo y el contacto a Suchoban, ¿no? Esa puede ser una cuestión. La otra que nos ha financiado, o sea, siempre andamos tocando puertas, ¿no? Alternatives de Canadá, bueno, el CRIT de Francia nos ha apoyado, cosas muy simbólicas. La Rosa Luxemburgo de Ginebra nos apoyó también, en algo muy simbólico también. Bueno, nosotros como SEAL hemos puesto la plataforma de Zoom y hemos puesto la gestión. Bueno, hay un equipo de voluntarios que son voluntarios de las reuniones del CI, que también lo hacen de manera, digamos, sin costo. Algunos compañeros intérpretes han dicho que ellos podrían ir a Nepal, pero para ello necesitan que se les pague un billete, por ejemplo, y asegurar hospedaje y alimentación allá. Y hay que organizarnos para también que organicen su agenda. La otra fuente son las inscripciones. De ahí sale, digo, en México cobramos algo muy simbólico, pero por ejemplo, si son $45 lo que se va a cobrar ahora en Nepal, creo que se va a generar una buena bolsa. Y la otra cosa es que muchas nos pagamos nuestros pasajes. Por ejemplo, SEAL como red, como movimiento continental, pues tenemos pocos fondos. Y quizás vayan 1 o 2 personas a Katmandú, a menos que haya alguna bolsa que gestionemos de nuestros propios fondos para ir. Pero bueno, en general eso es lo que estaban diciendo Fabi, de cómo hemos hecho la gestión de fondos. Y del secretariado nombramos en principio se autonombraron Marcela Escribano de la Alternatives y propusimos a Hamuda, pero bueno, Hamuda está ahorita en toda una acción de solidaridad en Marruecos por todo el desastre que se ha dado en este país por el terremoto. Y bueno, para pensar alternativas. Y bueno, eso era de que lo que iba a decir. Y bueno, le damos la palabra, creo que Mario levantó la mano, que es también de SEAL. Mario, adelante. Hola, entonces I will try to speak in English. They don't have interpretation, no? So I think that we have Portugués no tuvo interpretación, dice Mario. La conexión está terrible. No lo logramos escuchar a Sí, Mario, dicen los participantes. Sí, puedes escuchar en español, Liegi. Se escucha muy mal, se escucha muy mal. Tiene mal el audio, Mario. ¿Me escuchan mal? Sí, se escucha con mucho eco. Por lo que está el del carro.
¿No traes audífonos? Exacto, sí. Eso hace que no se escuche bien. ¿Así está mejor? Sí. Sí, bueno, vale. Entonces, pero si hay traducción, ¿no hay traducción? Sí, sí hay traducción. Inglés. Ah, bueno, entonces que estaba diciendo que antes los sindicatos del norte, gran parte de los sindicatos del norte apoyaban el foro. Y yo creo que eso, las personas que llevan muchos años en el foro tienen esa referencia, sino que muchos sindicatos han dejado de financiar el foro. Habría que pensar una estrategia en ese sentido. De pronto, esos foros que estamos pensando regionales, esos espacios de diálogo donde se pueda interpelar sobre la necesidad de organizar, ¿no? De acompañar el foro, de acompañar las propuestas, sobre todo la propuesta de encontrarnos desde los movimientos sociales, los pueblos y las comunidades. Por eso también me parecía clave, ayer que hablamos un poco sobre la comunicación, es sobre cuál es el mensaje y si ese mensaje está reflejando la coyuntura, la lucha que están dando hoy los pueblos por la defensa del territorio, por el respeto de las autonomías de los pueblos, también la autodeterminación, ¿no? Esas luchas importantes que están dando hoy, si eso se refleja en el logo, o sea, en el logo, pero también como en eso de que, porque siempre ha habido el otro mundo es posible, pero siempre hay algo que va adjunto a ese otro mundo es posible, que es como el mensaje que quiere reflejar el foro este año, en esta ocasión, ¿sí? Entonces, creo que hay como como una necesidad de una estrategia coherente en general, donde podamos, tanto desde el mensaje como desde algunas acciones de diálogo y de cuestionar y de preguntar a los sindicatos y a los antiguos financiadores del foro sobre cómo lo ven, sobre cuál es su lectura de esta necesidad de actuar colectivamente entre organizaciones, movimientos sociales y pueblos. eh, ¿Cuál es su lectura y también cómo podrían ellos colaborar y contribuir en este proceso? Yo creo que eso. Lo segundo es que también es una coyuntura que también es benéfica para los sindicatos, obviamente no todos, porque en el norte también se está desarrollando el neoliberalismo. Y esto ha significado también el aumento de las luchas también en el norte, lo vimos en Francia, aquí también, en Canadá está creciendo la lucha. Entonces, es de pronto una coyuntura favorable para que intentemos traer de nuevo esos sindicatos y esas organizaciones que antes veían en el foro una posibilidad de encuentro y de diálogo. Esa era mi intervención. Gracias. Merci. Gracias, Mario. Merci, thanks. Gracias, Mario. Je persiste à penser que Bien, yo sigo pensando que, de hecho, en ese espíritu de lo que dijo Mario y otras intervenciones, que hay un llamado a Nepal. Ese apelo, ese llamado, no sé si es público o no aún, pero hay un apelo, ese llamado a Nepal en el Foro Social Asiático para invitar a Katmandú. Pero yo pienso que tenemos la necesidad de llamar al Consejo Internacional que apoya ese llamado nepalés para que así se pueda dar las razones por las cuales nosotros tenemos la necesidad de estar presentes en Nepal, sea físicamente o sea simplemente por conexión a Internet, haciéndolo online. Porque todo eso le da fuerza al Foro Social Mundial y le da fuerza a la continuidad de ese movimiento internacional, que es un trabajo de apoyo internacional, para poder así tener éxito en lo que se va a hacer en Katmandú. Y es necesario que digamos los motivos por los cuales es importante que eso ocurra en la preparación, por ejemplo, de las perspectivas que nosotros encontramos en este momento sobre las diferentes problemáticas en el planeta.
Y en algunos años podremos escribir esos apelos para que así se continúe en el próximo CI. ¿Alguien desea intervenir? Es una excelente estrategia. Vamos a partir de esa estrategia. Eso es un llamado estratégico, entonces. Eso es. ¿Quién más? Nos queda solamente media hora más, entonces veamos. A comunicação? Eu gostaria de fazer um comentário. Me gustaría hacer un comentario. Sheila, ¿eres tú entonces? Contigo la palabra. Puedes hablar. Obrigada. Eu gostaria de ir no mesmo... Gracias. Me gustaría Deixa eu entonces, tirar a minha tradução voy aqui, a porque quitar la traducción un momento. eu gostaria de caminhar no Me mesmo gustaría entonces seguir en el mismo sentido de lo que dijo Mario. Creo que ese llamado, cuando hablé de argumentos sobre la metodología para poder sensibilizar y pedir recursos para la participación, yo creo que más que las actividades, lo que nos moviliza es el tema de los ejes temáticos, de las grandes luchas que son visibles aquí y un papel muy importante del Foro Social Mundial es reunir diferentes luchas o diferentes actores de muchas luchas para poder potenciar la incidencia, para poder poner visibles esas acciones en el momento en que las personas se están poniendo en ese diálogo presencial en el Foro Social Mundial. Por eso, identificar esos ejes temáticos, que son un instrumento importante, e identificar las acciones donde cada uno de esos ejes temáticos y de las actividades realizadas dentro de esos ejes temáticos van a poder dialogar y construir propuestas de fortalecimiento de esas luchas mundialmente. Creo que eso es algo que añade valor, añade importancia. Aquí en Brasil tenemos un colectivo brasileño del Comité Internacional que en otras ediciones logró aportes de recursos del gobierno para que así grandes delegaciones fueran a Tunisia. Nosotros llevamos 170 personas, 170 organizaciones, como máximo 2 personas por organización. E hicimos un amplio proceso de elección de estas personas, de estas organizaciones, considerando diversidad de luchas, diversidad de género y diversidad de territorios dentro de Brasil. Fue una participación fuerte que nos trajo muchas cosas importantes para la sociedad civil brasileña y estoy segura que dejó aportes en los otros colectivos del foro. Fue muy importante, pero en este momento nosotros estamos con dificultades, incluso para poder justificar eso. Entonces, ¿cuáles son las luchas? Ese es el tema del trabajo internacional, de los sindicatos, de la democracia. En fin, hay muchas cosas allí que son muy importantes en el escenario mundial y que dialogan con todos los países. Entonces, pienso que una vez definidos los ejes temáticos y una vez identificando cuáles son los más comunes en todos los países y crear así estrategias en las cuales esos temas puedan ser mejor articulados en la edición presencial en Nepal, pienso que eso puede ser algo que fortalezca y que facilite de alguna manera la captación de recursos en los países para que envíen delegaciones más grandes y más organizadas a Nepal. Entonces, estoy tomando como inspiración lo que ocurrió en Brasil respecto a Tunisia, pero eso puede ocurrir en varios países. Entonces, existe esa descentralización en la captación de recursos, convergiendo hacia una gran edición presencial. Disculpen si me alargué mucho. Gracias, era eso. Gracias, Sheila. Rita, tal vez podrías hablar sobre la comunicación ahora.
Sim, por favor. Sim, graças. Só um momento. Sí, sí, gracias. Un momento, por favor. La comunicación se reunió ayer en varios puntos que fueron tratados y sugeridos ayer. Ellos acabaron también siendo traídos aquí. No voy a alargarme en este tema, especialmente el último punto ya que Mario trajo, que es sobre la comunicación y que nos habla sobre la propuesta de un eslogan complementario, porque al que nosotros tenemos en Nepal. El de Nepal dice otro mundo hoy, otro mundo ya, y la idea de un logo complementario que nos dé una identidad para ese foro exacto. Pero también quisiera decirles que nosotros estamos trabajando y más o menos guiándonos por un checklist de comunicación. Y a medida que estos puntos se tratan, el Comité de Nepal ha respondido muy proactivamente. Entonces, algunos puntos se van solucionando, las revisiones se hacen y se acatan. Hoy nosotros tenemos la llamada que tiene que ser traducida hacia otros idiomas. Ese llamado ya se tradujo al portugués, pero queremos también tenerlo en todos los idiomas. También hay un folleto con informaciones más detalladas que que puedan ayudar a las personas a organizarse. La Secretaría sugirió hacer una tarjeta sobre las inscripciones. Nepal ya hizo ese card, esa tarjeta sobre la inscripción. Y una orientación que se dio y fue solicitada por la comunicación en la última reunión del CI es que cada organización, por favor, se inscriba en el proceso. Todo eso importa para la comunicación, porque importa para movilizar el site y hacer que las personas tengan contacto con las informaciones y ayuden a pensar. Pero el punto que está en este momento pendiente para nosotros es si nosotros pasamos los 40 minutos hablando sobre la movilización. Y esta sigue siendo un problema de Nepal, que va a ser entonces un debate, va a ser una reunión. Y yo no estoy entendiendo cuál es el proceso de la Comisión de Comunicación de Movilización del CI, porque algunos puntos que nosotros queremos trabajar dependen de este diálogo con esas comisiones. Una de ellas, que está en el próximo encuentro de nuestro checklist, se refiere a la difusión. Sheila creo que también lo dijo, al hablar de los ejes y cómo eje puede tener un llamado específico para el conjunto o para el ambiente de las organizaciones que trabajan con este asunto. Y eso no puede quedar a cargo solamente de Nepal, que ya hizo una breve introducción de cada tema. Pero nosotros tenemos que saber quién del CI se acerca a este tema y podría ayudar a desarrollar una pequeña notita conceptual, un pequeño llamado. Então, isso é muito... Es un llamado para ese tema. Eso es muy importante porque nosotros tenemos como experiencia el Comité Nepalés, que siempre pregunta sobre las experiencias pasadas y cómo el Consejo puede aportar con experiencias que ya han ocurrido. Y nosotros trajimos entonces la experiencia del foro virtual del 2021, en el cual cada tema fue objeto de una articulación a ese respecto y de la construcción de al menos una actividad articulada por este grupo para cada tema. Y eso entonces moviliza segmentos. Moviliza segmentos y también pone determinados puntos o temas que las organizaciones tienen prioridad en sus agendas, destacándolas para poder trabajar. Entonces, ese aporte no solamente viene con la experiencia, sino también como el Consejo Internacional y su Comisión de Movilización
puede ayudar y puede trabajar en conjunto con la Comisión de Comunicación, porque de nada servirá que nosotros hagamos 13 llamados para temas si aquí no tenemos algo articulado. ¿Quién le va a mandar qué, a qué persona, a qué universo? ¿Quién va a ser el punto focal de ese tema junto con alguien de Nepal? Entonces, este es un tema. El otro punto también que se sugirió es el siguiente. A partir tal vez de lo que se puede resolver tal vez a partir de esa iniciativa de Nepal de poder hacer debates y también hacer encuentros que sean regionales en línea. ¿Qué es lo que pensábamos que podría hacerse en cada continente? Organizando un debate de lanzamiento del foro. Entonces, podría hacerse en los lugares donde hay un mínimo de articulación, un lanzamiento de foro en Europa, o el lanzamiento de foro en México, el lanzamiento del foro en Sudamérica, en Brasil, en África, en Marrakech, en fin. La idea es de que pequeños debates puedan ocurrir al respecto del foro para que eso genere contenido sobre temas específicos regionales. Y todo eso tiene que ver con el proceso del propio CI, con la metodología, no solamente para el evento, sino también una metodología para hacer que el evento sea conocido. Y así la comunicación está lista para poder aportar con contenidos, en suma. Esto no puede ser artificial si no tenemos un conjunto de gente trabajando en ese tema. Estoy viendo que Germán levantó la mano. Creo que él va a respondernos sobre esto. Pero si no tenemos, por ejemplo, un grupo que esté preocupado con el tema ambiental, de nada serviría producir un texto que esté reflexionando sobre ese tema y sobre este momento. O tenemos gente y organizaciones preocupadas con esto que puedan aportar, o sería artificial la comunicación que tenga que hacer discursos o textos o reviews sobre ese tema. Entonces, queremos trabajar en estos con una comunicación y de movilización. Entonces, ahí entra la pregunta de la comunicación de movilización que va a trabajar con nosotros. Rita. Rita, ¿me escucha? Terminé. Gracias. Germán Niño tiene la palabra. Gracias. Un saludo muy especial a todos, a todas, a todos los que están acá en la reunión. Sobre ese mismo punto al cual se acabó de conversar. Creo que hay en esa intervención un vínculo que tiene que ser reafirmado en esta o en las siguientes reuniones. El Comité Internacional, la Comisión de Comunicación y la Comisión de Movilización. Es tan importante la reunión presencial como las reuniones que se van a hacer, no sé si son en cada continente o incluso por país o incluso por organización. Estoy pensando en el Foro Social Panamazónico, que podemos convocar un momento de participación con respecto al Foro Social Mundial. Igualmente, en el caso del Foro de Economías Transformadoras, que se está convocando igualmente para el año entrante, podría también tener un momento de participación. Me refiero a los foros temáticos. En o después del foro.
creo que hay que visibilizar esto de una manera holística y en términos de proceso, de tal manera que algunas orientaciones que sean centrales para poder motivar la participación, luego sean raíz o semilla para que las personas en cada uno de los lugares donde se encuentren tomen esto como referencia para sus propias luchas. Es importante que el foro logre enviar un mensaje y es que luego cada lucha que pueda surgir, ojalá en cualquier lugar del mundo, indique el Foro Social Mundial ha impulsado, nos motivó para poder adelantar, fortalecer nuestras luchas, nuestras justas reivindicaciones. Creo que esa es una posibilidad de lograr que el tema de la participación se convierta en un eje central del Foro de Nepal. Era eso nomás y muchas gracias. Gracias. Merci. Gracias. Tenemos todavía 15 minutitos, por lo tanto, no duden de participar sobre ese tema de comunicación para que así podamos utilizar esos 15 minutitos para traer los puntos que ya indiqué antes y también podamos avanzar sobre la próxima reunión. Mario. El tema de que me parece fundamental. Estoy de acuerdo con Germán, estoy de acuerdo con Germán. De hecho, me parece justamente que es una posibilidad de generar ese diálogo de saberes. It's very difficult to understand. Okay, don't have interpretation. I think that it's the really best opportunity. Tu micrófono está muy lejano, Mario. Cierto. Sí. Ahora sí. Mario, on t'entend pas. Joël? Non, ça marche pas du tout, Mario. No, c'est... No, Mario, no funciona bien, no te escuchamos. ¿Así? Habla para ver No si te mucho, Mario. escuchamos. Escucha un poco lejos. Es que se lo coloco en Bluetooth. Entonces, ¿aquí está mejor? Sí. ¿Me escucha mejor? Sí. Vale. Non, c'est pas mieux. No está mejor. ¿Sí? ¿Se compra bien? No, Mario, no está mejor. Lo que yo quería decirles es que es muy importante lo que dijo Germán. La idea de Germán me parece muy clave porque es una oportunidad para que justamente intentemos tomar el pulso de las luchas locales y regionales, lo que está pasando, y de esa manera justamente estas personas estos movimientos que han abandonado el foro van a sentir que tienen un lugar ahí. Me parece clave lo que se está hablando a nivel de comunicación también, que la gente hable. O sea, hay muchas estrategias también de hacer hablar de lo que está pasando, y una de esas cosas es que la gente hable de lo que del foro. Y esa es una herramienta, ¿no es cierto? Esas convocatorias locales que nos permitan que hayan otros movimientos que hablen del foro, y que esto nos permita también tener una retroalimentación de ese diálogo local, para poder también en el foro, no solamente que sea un espacio donde hayan grandes conferencias, sino también tal vez un espacio donde se recoja esos diálogos que han venido construyéndose justamente en la perspectiva de proceso. Eso iba a decir. Merci, gracias, Mario. Gracias, Mario. Antonio. Sí, gracias. Yo quería decirles algo que Mario nos comentaba sobre los sindicatos. En el 2021,
nosotros tuvimos una organización, una reunión con los sindicatos de todo el mundo y con esa persona que ahora se acaba de jubilar. Yo conversé con Leonardo de la CUT y también hablé sobre ese congreso que hubo en Australia hace algunos años, por ejemplo, el año pasado, y lo que necesitábamos aquí, se necesitaba a alguien de Netra, Mina, que está involucrada con los sindicatos para ver cómo podemos entrar en contacto con los sindicatos, porque los sindicatos tuvieron ese congreso y ese network, esa red existe. Sergio estaba en Tunisia, por ejemplo, el año pasado. Él estaba en esa reunión. Por lo tanto, hay una dificultad de lidiar con el Consejo Internacional. Esa es la realidad. No podemos huir de esto. Entonces es algo que tenemos que reconstruir. Reconstruir esas organizaciones, grandes organizaciones, no desaparecen. Entonces, esa es la realidad. Ahora que la organización de Nepal está clara y concreta, está siendo una realidad concreta, pienso que nosotros podemos recomenzar e intentar conseguir que ellos se involucren. Yo voy a intentar entonces hablar con el responsable de esa organización en Italia. Él es un joven que está sustituyéndolo a Sergio y voy a intentar hablar con él para ver si hay algún interés en esto. Entonces, son grandes organizaciones, grandes fundaciones que siempre, bueno, no siempre, no sé, en los últimos años han surgido y que en Europa podríamos decir que está la Fundación Eric Bold, la Fundación Green, que fue mencionada aquí antes. En fin, nosotros tenemos que entrar en contacto con ellos. Alguien tiene que entrar en contacto con ellos si queremos abordarlos. También podemos no abordarlos. Hay una línea política que tenemos que hacer, que seguir al respecto del foro. Y eso respecto a las finanzas. Ellos pueden también entonces, algo que ellos también pueden hacer sobre ese tema es sobre el Parlamento de Uruguay. Podemos hablar con Victoria, el Parlamento Europeo, y vamos a también intentar entrar en contacto con un grupo de parlamentarios de la izquierda, del Partido Verde, de los demócratas. Puede ser que ellos estén interesados en ayudarnos. Y también de venir, porque si ellos vienen, podemos decirles, ok, ustedes vienen, pero le pagan el pasaje a tal y tal persona. Entonces tenemos que hacer eso paso a paso. No es como antes, como cuando nosotros recibimos 150,000, 100,000. No, ahora es totalmente diferente. No es como antes. En Brasil, en Italia, en todas partes del mundo no es igual. Entonces, lo que podemos hacer es intentar haciendo unas propuestas para hacer ese lobby. Y también nosotros necesitamos la ayuda del Foro Social Mundial para preparar las cartas y estar disponibles para hacer las presentaciones. Era eso lo que quería decirles, porque siempre podemos recomenzar y ver cómo podemos involucrar a las organizaciones. Simplemente no es que tengamos que cambiar el modelo por lo que se usaba antes, sino que tenemos un espacio, es un espacio de apoyo para las grandes organizaciones.
que siempre nos acompañan. Y las pequeñas organizaciones se reúnen con esas actividades. Eso es lo que ocurría por lo menos antiguamente, básicamente con las ONGs. Los movimientos sociales hoy son diferentes. Muchísimas gracias. Entonces, ya no tenemos más tiempo, entonces el último es Tort. Muchísimas gracias. Siempre es importante porque este movimiento de los sindicatos, por ejemplo, Hamuda lo dejó muy claro ese punto, pues nosotros, en lugar de tenemos que incentivar esta participación y tuvimos un contacto muy bueno con algunos sindicatos en general. Y bien, también es algo que es obvio. Es obvio porque tenemos que preocuparnos con la movilización. Eso no es suficiente. Tenemos que seguir haciendo las cosas y tenemos una buena situación ahora donde tenemos informaciones suficientes con sitios web. Por lo tanto, ha llegado el momento de que tengamos una visión que sea realista sobre cuáles acciones o reacciones son capaces de ocurrir, cuáles nos han contactado y empecemos a tener debates con movimientos claves, incluyendo los movimientos por la justicia climática, etcétera. Muchísimas gracias. Tenemos algunos minutitos más y Rosy me dice si es posible hablar todavía para explicar en algunos minutos algo. Creo que yo entendí bien el debate que nosotros tuvimos hoy. Entonces, para mí, hay tres cosas. La primera es que debemos seguir siguiendo las comisiones de trabajo sobre la comunicación, finanzas, metodología y movilización. Es absolutamente necesario que la comisión se reúna en 15 días para seguir a partir de la discusión que tenemos hoy y sobre la necesidad de la comunicación y de la movilización regional y también en el área de las finanzas para buscar financiamiento. Y también en el ámbito del trabajo, ¿cómo vamos a trabajar en este foro? Por otro lado, el segundo punto se refiere a la propuesta que se hizo de discusión a partir de que el 4 de octubre sea en Nepal, de la reunión en Nepal, pero tenemos que hacer un llamado nepalés que tiene que ser traducido a varios idiomas. Y tenemos que hacerlo en todos los países y en los continentes para lanzar la idea del Foro Social Mundial y darle una visibilidad a ese foro. Y para que así, yo creo que ese era el segundo punto. El tercer punto se refiere a la necesidad de trabajar para concluir ese llamado sobre las realidades locales y regionales, para establecer un vínculo entre las luchas regionales y locales y los objetivos del Foro Social Mundial de Nepal. No hay desconexión entre el Foro Social Mundial nepalés y las luchas que ocurren en cada continente, en cada una de nuestras regiones y en cada uno de nuestros países e incluso localmente. Es cierto que son muchos los temas que hay que ponerlos en práctica y visualizarlos. Entonces, pienso que en los próximos 15 días podremos hacer un texto que pueda mostrar en el plano internacional y en el internacional y darle una visibilidad a Nepal y decir que es importante continuar. Y por otro lado, tenemos que concluir organizando el tema de la manera en la cual nosotros vamos a técnicamente hablar de las cosas que se pueden hacer, sea presencialmente o por videoconferencia o híbrida, nos dando la posibilidad de crear condiciones de diálogo y de debate en este periodo que va a llegar, que es del 14 a 19 de febrero. Bueno, eso es lo que yo entendí.
del debate que tuvimos hoy, pero tal vez Rosy pueda completar con algo. Gracias, Fabián. No, todo muy bien. Creo que la otra cuestión que estábamos aquí dialogando, porque Netra hablaba de los contactos de la gente del CI, los compañeros, creo que Netra está en el grupo facilitador en Nepal. Entonces pregunto aquí si me parece que es obvio en integrarlo al chat del CI para que esté también en comunicación y a la lista de correos del CI para estar ahí en comunicación directa en este contexto de preparar el Foro Social Mundial en Nepal. Creo que era eso nada más. Y pues agradecer a Teresa y a Flor por la interpretación. Solo tuvimos ahora 2 intérpretes, gracias a las compañeras. Y bueno, y creo que una cosa más, la siguiente reunión que deberíamos tener como CI debería ser en un mes. Pensamos como secretariado que pudiera ser el 26 de octubre, es jueves, a la misma hora. Mientras en ese inter, pues las comisiones se reúnen, avanzan y vamos trabajando. ¿Querías decir algo, Paco? Sí, just one thing. To Netra, to Sí, everybody. solamente una cosa para Netra y para todos. Bien, ¿por qué no abrimos todos los chats del CI? Tenemos algunos allí, o tal vez un canal en Skype, en el cual podemos dejarlo siempre abierto. Si alguien, por ejemplo, encuentra ese enlace, nos puede pasar ese enlace para los compañeros de Nepal. Entonces, ahí podremos ver eso inmediatamente, porque si esperamos un mes más, el tiempo está pasando. Y nuestros compañeros necesitan, así como nosotros, encontrar las soluciones para una movilización. Tal vez alguien pueda encontrar 4 organizaciones que estén interesadas en tener una reunión para hablar con Netra y con otros compañeros. Tenemos que estar listos para eso. Fue así que lo hicimos antes, hace muchos años ya. En el 2008, por ejemplo, cuando teníamos el Skype siempre abierto para comunicación. Entonces, es solo una propuesta para que estemos más comunicados, más conectados. Porque así, si alguien tiene una idea, hoy, por ejemplo, yo tuve una idea sobre las organizaciones del medio ambiente de Italia y estoy intentando hablar con ellos para preguntarles por qué no van a Nepal y hablan con los nepaleses. ¿Sabe, Netra? Necesito tener esas ideas creativas. Bueno, yo digo que incluyamos a Netra, Paco. Tenemos que cerrar ya la sala. Vamos a incluir a Netra en el chat, lo que puede ser un puente, y creo que los links de los diferentes grupos están abiertos, entonces podemos ver ahí cómo vamos intercambiando las ideas. We have to try to use the technology. Okay, thank you, sorry. Y pues nos vemos el 26 y en el inter pues vamos compartiendo las ideas. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Fabián. Y buenas noches en Katmandú. Buenas tardes en Sudáfrica. Sí. Abraços. See you in Kathmandu. Até a próxima. Ciao, Netraji. Até a próxima. Namaskar. Chao, chao. We invite you all. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. You come. Rita, ¿qué querías decir?